Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría infinita es estar aquí con ustedes, compartiendo un ratito de mi día, de mis pensamientos más profundos. Espero de todo corazón que se encuentren de maravilla hoy, vibrando alto y con una energía increíble. Yo estoy, como siempre, súper emocionada de conectar con cada uno de ustedes, quienes hacen que este espacio sea tan especial y lleno de luz. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha resonado con muchísima fuerza últimamente en sus preguntas, un tema que, confieso, me pone a pensar y a reflexionar un montón. Es algo que tiene que ver con las etapas de la vida, con la planificación de nuestros anhelos futuros, y sí, con esa dulce y a veces, reconozcámoslo, abrumadora sensación de lo que vendrá, de lo que el destino nos tiene preparado o de lo que nosotros mismos decidimos construir. ¿Están listos para unirse a mí en esta conversación que prometo será sincera, transparente y llena de corazón? Si es así, antes de sumergirnos de lleno en este viaje de reflexión, les pido con todo mi cariño, que no olviden darle a ese botoncito rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí, y por supuesto, activar la asterisco campanita de notificaciones. Esto es fundamental para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que compartimos por aquí. Me haría enormemente feliz tenerlos cada vez más cerca, formando una comunidad aún más fuerte y unida. Muchas veces, cuando observamos la vida de otras personas, ya sea a través del prisma encantador y a la vez a veces engañoso de las redes sociales, en entrevistas que nos llegan al alma, o incluso en las noticias, tendemos a caer en la trampa de pensar que todo está perfectamente orquestado, que cada paso está meticulosamente calculado, que no hay margen para el error ni para la sorpresa. Y sí, admito que en parte es verdad que en la vida hacemos planes, trazamos rumbos, fijamos objetivos. Sin embargo, la vida, mis amores, es un constante y maravilloso flujo de imprevistos, de descubrimientos que nos dejan sin aliento, y de decisiones cruciales que tomamos en el mismo instante en que se presentan, muchas veces guiados por la brújula infalible de nuestro corazón y por las circunstancias que nos rodean. Y hoy, más que nunca, quiero ser increíblemente honesta con ustedes, con ese espíritu de cercanía y confianza mutua que tanto valoro y que intento cultivar en cada interacción. Quiero hablarles de un tema que ha surgido con una frecuencia digna de mención, un tema que me han preguntado una y otra vez, con diferentes matices y desde distintas perspectivas, mi asterisco posible maternidad. Sé que muchos de ustedes me ven, me siguen con tanto cariño, y tienen esa curiosidad natural y legítima por saber qué sucede en mi vida, cuáles son mis proyectos más ambiciosos, mis anhelos más profundos. Y créanme, aprecio muchísimo esa conexión y ese interés genuino. Pero también es crucial entender que, al igual que cada uno de ustedes, soy un ser humano con mis propios tiempos, mis propios sueños que deseo perseguir, mis propias reflexiones que necesito asimilar. Y respondiendo a esa pregunta que llega sin cesar en sus múltiples variaciones, con sus distintas formas y sus sutiles matices, la verdad es que hoy, en este preciso y único momento de mi vida, mi respuesta sigue siendo: aún no estoy lista para ser madre. Quiero desglosar un poco esta afirmación, porque soy consciente de que para algunos puede sonar como una negativa rotunda, un portazo cerrado, y para otros, quizás, una evasiva, una forma de esquivar la pregunta. Pero para mí, es la declaración más honesta y fiel de donde me encuentro hoy, en mi propio camino, en mi propio proceso vital. Ser madre es, sin lugar a dudas, una de las responsabilidades más grandes, más hermosas y más transformadoras que existen en la vida. No es una decisión que se deba tomar a la ligera, ni por compromiso social, ni por seguir una tendencia impuesta, ni siquiera por el mero afán de complacer expectativas ajenas, sean estas de la familia, de los amigos o de la sociedad en general. Es una decisión que debe nacer de un deseo profundo y arraigado, de una preparación emocional y mental exhaustiva, e incluso de una preparación física, y sobre todo de sentir, en lo más hondo de nuestro ser, que tenemos las herramientas, la energía, la paciencia y el amor incondicional para dar lo mejor de nosotros mismos a otro ser humano. En mi caso particular, y siendo totalmente transparente, siento que todavía hay una infinidad de cosas que anhelo vivir, una larga lista de metas que deseo alcanzar, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Mi carrera artística, ese universo que amo con toda la intensidad de mi alma, es mi pasión desbordante, mi forma más pura de expresarme, de conectar con el mundo y de dejar una huella. Y en este momento mi energía, mi enfoque y mi dedicación plena están puestos en seguir creciendo, en seguir aprendiendo de cada desafío, en seguir explorando esos personajes que me retan, que me hacen vibrar y que me permiten descubrir facetas de mí misma que ni siquiera sabía que existían.
Siento que estoy en un momento de una plenitud creativa espectacular, donde cada proyecto que se me presenta es una oportunidad de oro para dar un paso más allá, para sorprenderme a mí misma con mis propias capacidades y para ofrecerles a ustedes, que me siguen con tanto cariño y lealtad, algo que espero, de corazón, que les guste, que les inspire y que les haga sentir algo bello. Pero la vida no es solo trabajo, ¿verdad? Además de esta vertiente profesional, hay una parte fundamental que es el asterisco crecimiento personal. Todavía siento esa poderosa necesidad de seguir descubriendo más de mí misma, de seguir aprendiendo de la vida, de viajar para ampliar mis horizontes, de vivir experiencias que me enriquezcan como ser humano, que me transformen y me hagan una persona más completa y sabia. La maternidad para mí implica una entrega total, una dedicación incondicional, un sacrificio voluntario en muchos aspectos. Y aunque ese amor maternal es algo que intuyo, y sé que será un regalo maravilloso en el futuro, hoy siento con una certeza aplastante que aún necesito nutrirme a mí misma, prepararme para ese rol tan sagrado con la sabiduría, la paciencia y la fortaleza que merece. No se trata de tener todo perfecto porque en la vida, seamos sinceros, nada es perfecto, pero sí de sentir esa conexión interna profunda, esa certeza inquebrantable de que estás lista para dar ese paso trascendental con todo lo que implica, con todas sus glorias y con todos sus desafíos. Piensen en esto conmigo, la maternidad no es simplemente traer un ser humano al mundo. Es educar con amor y con firmeza, es guiar en el camino de la vida, es estar presente en cada instante, es ser un pilar de fortaleza y de apoyo incondicional. Requiere una energía inagotable, una disponibilidad constante y una capacidad de adaptación que en este preciso momento siento que la estoy canalizando en otras áreas de mi vida que también son de vital importancia para mí. Y ojo, esto no significa que no quiera tener hijos para nada. Es solo que en este preciso instante de mi existencia, siento que mi camino actual tiene otras prioridades, otros aprendizajes que necesito completar, otros capítulos que necesito escribir para sentirme verdaderamente preparada para embarcarme en esa aventura tan sagrada y tan transformadora. A veces, la sociedad nos impone un ritmo, ¿verdad? Nos dice que a cierta edad deberíamos estar casadas, tener hijos, formar una familia tradicionalmente concebida. Y aunque esas son realidades maravillosas y perfectamente válidas para muchas personas, no son las únicas formas de vivir la vida, ni las únicas sendas hacia la felicidad y la plenitud. Cada uno de nosotros tiene su propio reloj interno, su propio ritmo único, su propia historia personal que merece ser escrita con autenticidad. Y mi historia, por ahora, tiene otros capítulos que quiero escribir primero, que quiero vivir y saborear con la intensidad que merecen. Quiero disfrutar de esta etapa de mi vida con la libertad que me otorga, sin sentirme apresurada por las convenciones, ni abrumada por las expectativas externas que a veces pueden ser tan sofocantes. Además, y esto es muy importante, la maternidad es un compromiso que en la mayoría de los casos involucra a una pareja, a una familia. Y la comunicación abierta, la honestidad absoluta y la total alineación con mi pareja, si la tengo en ese momento crucial, son absolutamente fundamentales. Las decisiones importantes en la vida como esta se toman en conjunto, se comparten, se discuten con profundidad y respeto. Y si bien puedo hablarles a ustedes desde mi perspectiva individual, es crucial recordar que hay otras personas involucradas en las decisiones que afectan de manera tan significativa nuestra vida personal. La unidad y el entendimiento mutuo son pilares esenciales en este tipo de caminos. Pero más allá de todo esto, quiero que entiendan algo fundamental: esta decisión, mi decisión de esperar, no es una muestra de egoísmo. Al contrario, creo firmemente que es un acto de asterisco responsabilidad y de amor propio, y también hacia ese futuro hijo. Sería completamente irresponsable trazar un plan de vida tan trascendental, tan lleno de responsabilidades y de amor, sin sentirme plenamente convencida, preparada y alineada conmigo misma y con mi entorno. Prefiero esperar el momento adecuado, ese momento mágico en que sienta que mi energía vital, mi madurez emocional y mis circunstancias personales me permitan abrazar la maternidad con la alegría desbordante, la dedicación incansable y el amor puro que se merece. Me encanta la idea de que la vida nos va presentando oportunidades únicas y desafíos constantes a medida que crecemos y evolucionamos. Y yo estoy dispuesta a recibir esos regalos, a enfrentar esos desafíos, cuando sienta que estoy en el mejor lugar, en el momento óptimo para hacerlo. Siento que estoy en una etapa de mi vida en la que estoy construyendo las bases sólidas de mi futuro, tanto a nivel personal como profesional.
Y una vez que esas bases estén firmemente establecidas, robustas y seguras, podré pensar con total confianza y tranquilidad en expandir mi familia, en construir sobre esos cimientos firmes. Piensen en la maternidad como en emprender un viaje largo y fascinante. Y uno no se embarca en un viaje de esa magnitud y complejidad sin haber preparado meticulosamente su equipaje, sin haber planificado la ruta con antelación, sin haber hecho todas las revisiones necesarias al vehículo que lo transportará. Yo siento que todavía estoy en esa fase de preparación intensiva, de reunir todo lo necesario, de asegurar que cada detalle esté en orden, para que cuando decida emprender ese viaje, lo haga con la mayor tranquilidad posible, con la mente clara y con el corazón lleno de felicidad y de confianza. La vida nos brinda lecciones invaluables constantemente. Y una de las lecciones más importantes que he aprendido y que me ha guiado en mi camino es la importancia vital de escuchar mi voz interior, de confiar plenamente en mi instinto, en esa sabiduría innata que poseemos, y de tomar decisiones que realmente resuenen conmigo, que estén alineadas con mi esencia, no con lo que los demás esperan de mí o con lo que la sociedad dicta. Y mi instinto en este preciso momento me dice con claridad meridiana: sigue explorando, sigue creciendo, sigue viviendo plenamente esta etapa de tu vida con la pasión y la intensidad que te caracterizan. Por eso, cuando me hacen la pregunta, mi respuesta sincera, la que nace de mi corazón y de mi propia verdad, es: aún no. Y quiero que esta respuesta sea entendida desde la calma, desde la seguridad en mí misma y desde un profundo y genuino amor propio. No es un nunca rotundo, es un todavía no. Y cuando llegue ese momento tan esperado y anhelado, será un momento verdaderamente hermoso, un momento rebosante de amor, de alegría y de nuevas experiencias transformadoras, y créanme, será un honor inmenso compartirlo con ustedes también. Lo más importante, mis queridos amigos, es que cada uno de nosotros encuentre su propio camino, sus propios tiempos, su propio ritmo. Que no nos dejemos presionar por los relojes ajenos, ni por las expectativas de los demás, que a veces pueden ser abrumadoras. Que cada uno viva su vida de la manera que lo haga más feliz, más pleno y más auténtico. Y yo en este momento estoy enfocada en ser la mejor versión de mí misma, en seguir construyendo mis sueños con determinación y pasión, y en disfrutar cada paso, cada instante de este maravilloso camino. Me encanta de verdad que podamos tener estas conversaciones tan abiertas, tan sinceras y tan nutritivas. Ustedes son una parte fundamental de mi vida, una fuente de inspiración y de apoyo incondicional, y poder compartir estos pensamientos, estas reflexiones tan íntimas con ustedes me brinda una paz y una conexión muy especial, que valoro infinitamente. Así que, para resumir un poquito todo lo que hemos compartido hoy, quería ser muy clara y transparente con ustedes, mis queridos seguidores. Mi respuesta a la pregunta recurrente sobre la maternidad es que en este momento de mi vida, aún no me siento completamente lista. Esto se debe a que deseo seguir dedicando tiempo y energía a mi carrera, a mi crecimiento personal y profesional, y sobre todo, quiero sentir que estoy en el momento perfecto con la energía renovada, la madurez emocional y la preparación adecuada, para embarcarme en una aventura tan maravillosa, tan transformadora y tan sagrada como lo es ser madre. No es una negativa definitiva, sino un todavía no, un tiempo valioso de preparación, de construcción y de autodescubrimiento. Muchísimas gracias de verdad, desde el fondo de mi corazón, por estar aquí conmigo hoy, por escucharme con tanta atención y por su apoyo incondicional. Ustedes son los mejores seguidores que una persona podría desear. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto, cuáles son sus propias reflexiones y experiencias. ¿Se han sentido alguna vez presionados por las expectativas de la sociedad? ¿Han tomado decisiones importantes en su vida guiados por su propio ritmo interno, por su propia verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantará leerlos, responderles y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han conectado con esta conversación sincera y han sentido que les aporta algo valioso, por favor, regálenme un me gusta, que me impulsa a seguir creando contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que el mensaje llegue a más personas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita. No se arrepentirán, se los prometo. Gracias de nuevo por ser parte de esta hermosa comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido, más reflexiones y más conexión. Los quiero un montón. Chao.